tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Estoy muy contento y muy agradecido de estar con todos y cada uno de ustedes. Y sobre todo quiero dar el agradecimiento y el espacio, sobre todo en la confianza por haberme brindado la oportunidad de estar aquí con ustedes y en este tipo de sentidos al laboratorio River Pharma Bets y sobre todo por el gran apoyo que hemos tenido en el área de marketing, de ventas de este gran laboratorio, de muchísimo dura y trascendencia en el área de medicina veterinaria, ¿no? Sobre todo porque quienes estamos en todo esto, pues haciéndoles breve recordatorio en cuanto al tratamiento y bueno, pues mi plática va enfocada básicamente a que ustedes tengan en ese recordatorio de viejas alianzas que nosotros teníamos en cuanto a la terapéutica de un gran y viejo conocido y sobre todo enemigo a vencer, muy silencioso sobre todo en el ámbito de lo que es de bacterias intracelulares facultativas como es Reliquia, Babesia y sobre todo con aquellas que pues llegamos a encontrar como subgénero como son las riquecias. Y bueno, no olvidar de antemano también que entre ellas también muchos y cada uno de nuestros arsenal de productos que llegamos a encontrar y utilizar, pues bueno, vamos a ir dando una plática muy sutil de los casos clínicos que yo he tenido aquí en Ciudad de México. Y bueno, pues muy agradecido a cada uno de ustedes por contar con su apoyo. Recordando que pues yo soy Gerardo Alberto Hernández Alberto, médico veterinario, zootecnista, con área de especialización en medicina y cirugía de perros y gatos y una maestría profesionalizante con el área de geriatría. Y sobre todo, pues bueno, pues más que nada, darle una continuidad que nosotros vamos a ir tratando. Y sobre todo, ¿no? El tema a tratar es, esta charla es como tal, un poquito ya informativa de lo que ustedes ya conocen, ¿no? En el tema de Erlichia, de este tipo de transmisores que hoy en día, por los múltiples y variados factores que hoy en día llegamos a tener, es decir, que ya día a día estos vectores han cambiado, ¿no? De antes en una población les encontrábamos mucho por nuestras garrapatas, y de alguna otra manera las veíamos sobre todo en la parte sur de la República Mexicana, por la parte de empezando desde Hermosillo, Jara y toda esa hacia parte, hacia la parte norte, como es Chihuahua, Tamaulipas y todo esto. Y en la parte sur sí, ahora sí lo vemos. La parte de Villahermosa, Campeche, Mérida, ¿no? Que de otra manera, pues hoy en día ya por el hecho de que nuestros pacientes han tenido un mayor vínculo, mayor binomio que llegamos a encontrar entre la parte humana, entre perros, gatos y el humano, ¿no? Y obviamente ya nos ponemos un trinomio. Forma parte de esto, vamos a ver los factores de riesgo, síntomas, diagnóstico, tratamiento y manejo de la enfermedad, su prevención y control, y un clásico clínico que a mí sobre todo me gusta muchísimo, sobre todo en este énfasis con la parte de introducción en Ehrlichia. ¿Qué es la Ehrlichia? Pues la Ehrlichia es una bacteria facultativa que de alguna otra manera se transmite por las garrapatas y este género de garrapatas está asociada para el género cefalosanguíneos, ¿no? Afecta en gran medida y uno de los grandes mecanismos es que sencillamente en el momento de que llega a entrar dentro del organismo de la misma garrapata ha generado muchos y grandes cambios en el momento de que la garrapata misma llega a estar encima del hospedero, ya sea humano, ya sea perro, ya sea gato, que hoy en día está con muchísimo mayor auge en este tipo de sentidos, pues se llega a tener una replicación, ¿no?
ustedes reconocen más acerca de este ciclo biológico y de vida de este tipo de vectores, ¿no? Que al final de cuentas están clasificados como exodes que en su momento llegan a tener la eliminación de huevos dentro del hospedero y bueno, al final de cuentas, por medio de la probóscide, llegan a tener esta eliminación a través de la saliva, perdón, de este gran ente vector bacteria que al final de cuentas pues está mediada básicamente con la introducción de la bacteria, ya sea por Ehrlichiosis, Babesia, Anaplasma, que en muchísimos de estos hoy en día en Ciudad de México, área metropolitana, nos llegamos a encontrar, y quienes están obviamente fuera de esta metrópoli, pues también hoy en día, como les mencionaba, todos estos vectores han llegado a tener una población mucho más generalizada a lo que yo les mencionaba al inicio, de que antes eran en una población demográfica más en climas tropicales húmedos. Y que hoy en día, pues ya eh, podemos llegar a encontrar este tipo de vectores en nuestros parques o sencillamente en zonas un poquito metrópolis o periferia de ellas, que pues de alguna otra manera pueden ser un vector y un factor importante, ¿no? Gran parte de este ciclo biológico es fundamental, porque si lo logramos entender, es básicamente, no es un viejo conocido, y siempre vamos a tener aliados para poder combatir, y hoy en día precisamente tratamos de contrarrestar estos factores y estos efectos, ¿no? La importancia sencillamente, y se los digo, hoy en día que estamos mucho más en auge con nuestros felinos, sencillamente vamos a llegar a encontrar, y a mí me respondió muchísimo, eh, me llamó muchísimo la atención el hecho de que llegamos a encontrar pacientes asintomáticos o que van a la consulta en nuestro día a día, y bueno, pues el hecho de contabilizar o tener un examen clínico orientado a problemas donde la historia clínica es fundamental. Dentro de esta historia se connota de que hay evidencia de traslados de estos animales hacia áreas donde pues efectivamente han tenido la evidencia de garrapatas dentro de su piel o que sencillamente aquí en la misma ciudad han llegado a encontrar garrapatas dentro del mismo paciente, ¿no? Esto es muy verdadero, muy importante, sobre todo porque hoy estamos en día involucrados en el hecho de realizar medicina preventiva, donde al final de cuentas hemos tenido una gran participación de una gran cantidad de aliados o estrategias como es la prevención, las terapéuticas anticipadas, las vacunas, las desparasitaciones, ¿no? Sin embargo, día a día se va intensificando más, así como ellos tienen su proceso de inmunopatogénesis en el ámbito donde pues han generado una gran resistencia, sobre todo ante una terapéutica que ha sido multiresistente por el uso y el sobreabuso de una gran cantidad de fármacos que sencillamente pues no logramos equilibrar, sobre todo por una terapéutica indiscriminada sin tener un diagnóstico, ¿no? Y es al hecho de lo que yo quiero llegar, ¿no? Chacanis, ya, Chafensis, Wingy, que de alguna otra manera pues son las más encontradas tanto en perros como en gatos y sobre todo por su ciclo biológico que llegamos a encontrar puede provocar que ustedes lo llegan a reconocer grandes y principales cambios, sobre todo al inicio, entre muy variado, llámese por el Canis o en su reacción causada por Ehrlichia chafensis o Winky, que de alguna otra manera pues van a estar 100% portables y dependiendo hasta incluso que este vector pueda no solamente transmitir erliquiosis, sino que otro tipo de bacterias intracelulares o facultativas que al mismo proceso de internalización sobre los macrófagos puedan llegar a desatar o a no desatar una respuesta inmunológica
de una manera apropiada si es que el paciente pueda estar o no inmunosuprimido y sobre todo pues que de alguna otra manera en un variado tiempo, llámese de unos 6, 7 días aproximadamente, podemos llegar a encontrar los signos que en muchas ocasiones puede incluir desde el letargo, la infeccia, en algunas otras ocasiones puede llegar a encontrarse fiebre o sencillamente también, pues inclusive algunos otros tipos, ¿no? De signos como vómitos, diarreas en la etapa, vamos a llamarle aguda. Hay otra etapa un poquito más importante que es la clínica y la fase crónica, ¿no? La subclínica en la que en algunas ocasiones solamente podemos llegar a encontrar cambios muy sutiles en cuanto a nuestra psicología, ¿no? Y esto pues, lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo el caso clínico. En la parte crónica, pues sencillamente es cuando ya nosotros empezamos a detectar pacientes que de alguna otra manera ya encontramos con alteraciones como de manera importante anemias, que de alguna otra manera han sido desencadenadas por este tipo de desequilibrios en reacciones antígeno-anticuerpo, procesos inflamatorios a nivel pulmonar, generándose un infiltrado de células de tipo inflamatoria o a nivel cardíaco, donde de alguna otra manera estos pacientes pueden llegar a generar lesiones y sencillamente a través de una u otra manera básica, como pues una baja respuesta hacia estos vasoreceptores o el desequilibrio que llegamos a encontrar a nivel celular contra una respuesta de sistemas de conducción o sencillamente alguna afección de tipo renal o hepática, ¿no? Entonces, son varias y situaciones en las que llegamos a encontrar, ¿no? Desencadenándose per se mismo en signos muy característicos, si es a nivel sanguíneo, como petequias, como son los hematomas, o en alguna otra manera también llegamos a encontrar alteraciones más eh, agresivas, parte de por eso es importante realizar un diagnóstico a través del historial clínico, sobre todo porque el 90% de todo el diagnóstico que se llega a encontrar en medicina veterinaria es a través de todo este escrutinio de diagnóstico, el 95%. ¿No? Hay cierta comparación entre perros y gatos. De hecho, en mi búsqueda exhaustiva, sobre todo de pacientes con Ehrlichia en gatos, se ha reportado desde 1989, 2001 en Europa y posteriormente ya han sido los reportes un poquito más oficiales, ¿no? Sobre todo porque el reporte básicamente, ¿no? Y sobre todo las terapéuticas que hoy en día debemos de llegar a instaurar en este tipo de pacientes. En perros es un poquito más amplio el conocimiento porque al final de cuentas ellos no lo expresan de manera diferente, ¿no? En el caso de un gato, pues sencillamente pues nos llegamos a encontrar el reto de algunos agentes infecciosos como Mycoplasma peiris, como en el caso tan sencillo también de Babesia o inclusive en algunos otros tipos de ocasiones, pues enfrentamos también como diagnósticos diferenciales al viral cuando empezamos a tener afecciones en las células fagocíticas mononucleares o ya de manera importante ya cuando se afectó a grupos hematies o sencillamente a líneas leucocitarias, ¿no? Y sobre todo para el manejo crónico de la enfermedad y sobre todo en el diagnóstico inicial, que hoy en día ya muchos grupos de trabajo, sencillamente a través de este grupo tan variado de agentes que se han involucrado, pues hay terapéuticas específicas y conforme ha avanzado el, la parte de tecnología, las resistencias hacia ciertos antibióticos, las susceptibilidades que llegan a tener nuestras especies hacia algunos fármacos por la detección de agentes que pues sencillamente en su momento no se tuvieron bien descritos, pero ahora ya en día con la detección de algunos genes y sobre todo sus susceptibilidades, o en el caso del conocimiento más generalizado sobre la especie, pues puede desencadenar el proceso
de enfermedad con una mejor implicación terapéutica, ¿no? Pero sencillamente el alcance y de este tipo de terapéuticas en algunas ocasiones es ilimitada, ya sea por coste o inclusive también por alguna situación de no llegada tan precisa de este tipo de tratamientos, ¿no? Los vectores, al final de cuentas, si ustedes llegan a reconocer con la parte de el factor de riesgo, llámese de una zona endémica, llámese por una situación de estar dentro o fuera de casa, en el caso de nuestros gatos, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas son un vector importante en nuestras garrapatas del género cefalosanguíneos, un óxido importante sobre todo para la transmisión de un vector y que de manera importante nosotros también podemos tener una implicación. Es por eso que nuestro principio de factor social, pues al final de cuentas implica el establecimiento y el restablecimiento de que el paciente, con la convivencia del propietario con el animal, sea un vínculo de menor exposición. El hábitat de garrapatas hoy en día ha sido documentado hasta incluso en zonas templadas como en nuestra ciudad de México, calurosas, y que hoy en día hasta inclusive pueden llegar a tener un cambio de hábitat de este tipo de vectores. La prevención es lo más interesante y lo más importante, y sobre todo hoy en día pues compartiéndoles, pues en algunas ocasiones ya muchos de nuestros tratamientos y terapéuticas para el control y erradicación de estos vectores han tenido un impacto importante sobre las terapéuticas, por eso es que vamos llegando a tener ciertas resistencias, ¿no? Una de ellas, pues, la influencia del clima y sobre todo hasta inclusive en el hábitat y la diversidad que estos conllevan, tanto de nuestros huéspedes como de estos vectores, ¿no? El comportamiento mismo de nuestros pacientes hacen que de manera abismal y generalizada tengamos un cambio de comportamiento en este tipo de situaciones. Las áreas de mayor riesgo, pues obviamente antes se centralizaban sobre todo en sitios o propensos en climas calurosos, que obviamente si se van a esta parte, y no se los digo como esta situación, el contraste económico que encontramos dentro de la metrópoli en Ciudad de México y área metropolitana y periferia es demasiado elevado, inclusive también el contraste económico social dentro de la Ciudad de México es muy amplio, ¿no? En ciertos puntos o características de situación, tanto en provincia, pues es un poquito más instaurada la parte económica, algo que no aumentado aquí en nuestra metrópoli no es así como tal, ¿no? El riesgo como tal, pues al final de cuentas es precisamente la información que se debe de llegar a contar, la prevención y las pláticas que se deben de realizar al momento de la consulta. De hecho, esto es muy importante porque bien les hacía mención dentro de la consulta, en uno de mis mayores porcentajes que he tenido de pacientes con alteraciones cardiovasculares o pulmonares pueden estar asociadas a una transmisión por garrapatas después de un periodo, vamos a llamarle crónico, y solamente llegan a aparecer algunos signos o sencillamente sin signos, ¿no? A final de cuentas, por historia clínica de convivencia con otro tipo de animales, ¿no? Entonces, el signo y los diagnósticos, pues al final de cuentas, es muy común encontrarlos y más, sobre todo en nuestros gatos. En esto puede ser la forma más significativa, ¿no? Ya cuando el agente pudo haber generado, nos llámese solamente de la primera fase de incubación, y si vemos la parte de la historia natural de la enfermedad, en donde llega a estar la inoculación, llega a ver la parte de entrada hacia el sistema fagocítico nuclear, los macrófagos, este tipo de bacterias se llegan a internalizar sobre la parte intracelular, generándose a sí mismo una replicación de esta bacteria a nivel, vamos a llamarle, eh,
citoplasmático y de alguna otra manera pueden generar algunas yemas citoplasmáticas del mismo ADN de la gente para que de alguna otra manera se puedan formalizar o que lo reconozcan como algo no tan extraño, ¿no? Y esto, pues, después de un periodo de 6 días, 7 días, dependiendo de Ehrlichia o Babesia, Babesia puede ser un poquito más largo, hasta un periodo de 14 días, pueden llegar a pasar por la replicación del sistema órganos de replicación fagocíticos y pues en este tipo de sentido se puede llegar a distribuir sin que haya generado el sistema inmunológico a través del complejo de mayor disponibilidad que tenga el macrófago con la parte de linfocitos T, sino sencillamente pues esta puede estar viajando y estar generando una respuesta no enfocada, ¿no? Ya posteriormente a esto, en la fase subclínica. Esto puede ser en un periodo de meses, sí, dependiendo muchísimo de la gente y del tipo de situaciones, como son los factores de exposición tan acelerada del paciente no solamente tenga un solo vector, esté en exposición de manera continua, puede generar de la misma manera esta replicación tan importante celularmente. Voy a aparecer todas estas fases subclínicas en un periodo de meses. Y cuando no, pues puede estar latente este tipo de bacterias en un periodo de tiempo, hasta inclusive años. Puede haber letargo, debilidad. Y cuando ya no los encontramos en esta fase, pérdida de peso es precisamente, ¿no? O hasta inclusive, ¿no? Sencillamente por historial clínico, con algunas lesiones, ya sea en piel, ya sea a nivel cardiovascular o sencillamente por proceso de infiltrado o alteraciones de tipo tal, ¿no? O ya cuando las vemos un poquito más crónicas es cuando encontramos problemas de la coagulación, ¿no? Sencillamente es otro de los factores, ¿no? Como yo les había hecho mención siempre, el método diagnóstico clínico es bastante mediado por el historial clínico, sobre todo por una gran parte, yo creo que vamos a ir viendo la evaluación de síntomas que les llegan a describir, ¿no? Y sobre todo correlacionarlo a través de su historial clínico de problemas donde pueden llegar ustedes a tener en el sujeto la parte de su lista de problemas, su lista maestra, sus diagnósticos diferenciales, su diagnóstico presuntivo y su analítica para poder detectar qué tipo de estudios de laboratorio pueden llegar ustedes a determinar y sobre todo, ¿no? La importancia de los estudios de laboratorio hoy en día está bien discernido, sobre todo para corroborar lo que puede estar sucediendo con el paciente, ¿no? En el caso de nuestros gatos son de gran apoyo. Y al final de cuentas llegamos a tener una situación un poquito más poco en específica del paciente, solamente logra demostrar apatía, anorexia, poco movimiento, sencillamente empezamos a encontrar procesos de dolor articular y esto de manera sencilla pues va a llegar a disparar en otro tipo de series y la interpretación de algunos resultados del laboratorio. Obviamente vamos a contar con nuestra interpretación adecuada de serología y PCR para la detección de infecciones, ¿no? Sobre todo intentando deducir si es en la fase aguda, subclínica o crónica, ¿no? Ya si es por serología en una fase un poquito más aguda, puede ser un poquito la detección de la parte del antígeno anticuerpo que pueda estar en esta fase antes de internalización sobre la parte de los macrófagos u otro tipo de células donde puedan llegarse a transmitir, pueden ser plaquetas, glóbulos rojos o inclusive glóbulos blancos también, ¿no? Ya cuando es un poquito la fase más subclínica y crónica, podemos llegar a utilizar eh, técnicas un poquito avanzadas como son la reacción en cadena de la polimerasa. El tratamiento y el manejo de la enfermedad puede estar mediada a través de una gran cantidad de opciones disponibles de tratamiento, ¿no? Entre ellas las más conocidas
y sobre todo la literatura mencionaba, ¿no? Yo estaba haciendo una revisión exhaustiva, cómo empezaba, ¿no? Antes de que se tuviera la doxiciclina, y sobre todo que es uno de los fármacos que hoy en día utilizábamos, sobre todo, pero gracias a la gran resistencia bacteriana, pues nos queda una limitada vertiente sobre el uso de algunas terapéuticas, ya que estas terapéuticas pueden ser en solución oral. La desventaja de que tenemos en este tipo de soluciones, pues al final de cuentas es por un proceso de origen de problemas gastrointestinales o que en su momento puedan llegar a generar alteraciones más de salivación o en relación a los fármacos. Lo que también llegué a encontrar es que se utilizaba en su momento también la fluoxacina, pero pues obviamente ya ustedes saben todos los efectos que pueden llegar a generar en pacientes cachorros o adultos, en específico en el caso de los perros, como desde neoplasias del esmalte, un crecimiento inadecuado de las zonas de la epífisis de los huesos, en núcleos de crecimiento, o sobre todo de manera importante en el caso de los gatos, desprendimientos de manera importante de la retina, ¿no? Y todos estos tipos de fármacos, hasta inclusive la citromicina, y bueno, pues al final de cuentas nos olvidamos de cada uno de ellos y sobre todo una alternativa que debemos de llegar a tener al final de cuentas es que es lo que utilizábamos antes, que tenía un éxito tan adecuado antes de instaurar, obviamente, pues siempre debe de haber evidencia de algo mucho más en específico. Y ahorita nos vamos a ir adentrando en él justamente con un caso clínico, ¿no? Cuidados y manejos a largo plazo. Puede haber chequeos y médicos regulares, sobre todo. Recuerden que la bacteria puede estar latente, ¿no? Sobre todo en algunos pacientes ya recuperados, de acuerdo al protocolo que nos manejen, y sobre todo ya sea por Mycoplasma pemphigus, que de alguna otra manera vamos a ir yendo hacia este tipo de sentidos, babesia o en pocos casos por erliquiosis, ¿no? Que de alguna otra manera puede estar presente o no, o de manera sintomática persistente, ¿no? Tener cuidados de largo plazo, sobre todo para el desarrollo de este tipo de enfermedades, no dejarlos, ¿no? Y al final de cuentas, si los dejan, pues podemos tener una recuperación fallida, un pronóstico de tipo negativo. Obviamente también depende mucho de la comunicación. Al final de cuentas, el pronóstico va a depender mucho de la fase en la que esté involucrada, el tratamiento a seguir, el seguimiento tan adecuado. Y de manera importante, siempre lo he mencionado en reiteradas veces, que el éxito depende mucho de la terapéutica, sí, pero sobre todo también del tipo de comunicación tan efectiva que tengamos con el binomio y que seamos un trinomio. El monitoreo durante la fase de recuperación va a ser de manera importante y sobre todo el seguimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta la prevención y la parte de control de nuestros vectores, sobre todo en instancias ya sea de su ciudad, tomar las medidas preventivas que ustedes ya conocen, ¿no? Desde los desparasitantes externos, las medidas preventivas en cuanto al control de plagas, vectores, a través de métodos de fumigación que hoy en día ya han tenido una gran resistencia a vectores por una gran cantidad de modificadores genéticos que llegan a tener nuestros vectores, ¿no? Entornos controlados, chequeos regulares para el control de las garrapatas y sobre todo en el caso de nuestros perros, pues sí limitarlos o cada vez que estén en una parte de exposición, advertirles a los propietarios sobre todo que lleguen a generar un control mucho más en específico para la terapéutica de medidas de prevención en cuanto al entorno, en cuanto a los gatos, pues también saber que ustedes ya son muy expertos, que siempre deben de tener una parte de mantenerlos dentro de casa. Recomendaciones de vacunación y medidas preventivas, obviamente, pues ya ustedes lo conocen muy bien. Tener una consulta, un plan de prevención y un garrapaticida, esto es lo más importante.
¿no? Y sobre todo que dentro de la parte es lo más indispensable la educación y sensibilización para los hijos, ¿no? El control de garrapatas, la prevención de las enfermedades y sobre todo la importancia de la educación en cada uno de ellos, sobre todo para prevenir. Es importante saber deducirles el riesgo que pueden tener nuestros pacientes, ya sea con el tratamiento y sobre todo las susceptibilidades que puedan llegar a generar con cada uno de los fármacos que nosotros llegamos a utilizar para esta medida de prevención o de atención, para el control de las garrapatas y sobre todo contra la prevención de enfermedades. Hay que enseñarles, hay que sensibilizarlos, ¿no?, de manera efectiva. En parte de conclusión, ustedes ya lo reconocen, es un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado para garantizar el bienestar siempre y cuando el paciente así lo requiere, sobre todo la parte prevenible. En el diagnóstico temprano me voy a referir a la parte donde todavía no tiene la incapacidad en el que el paciente ya está muy deteriorado, sino sencillamente en el que todavía llegamos a tener la capacidad suficiente para poderle dar la atención. Es un caso muy bonito y sobre todo es un caso en donde gracias a la doctora Teresa Camacho de la clínica Gatz Canes hicimos un trabajo donde me platicó precisamente el caso de Ramón y lo estuvimos tratando. Precisamente Ramón es un doméstico macho de 10 años de 6,5 kilogramos. Ramón llegó precisamente a consulta el 10 de marzo del 2023, fue de visita precisamente con su hermana Karina. Venía de un chequeo por limpieza dental. Sencillamente también se les hace la pregunta adicional, ¿no? De preguntar si había viajado hacia alguna zona donde pudiese estar más propenso a la, a la formación de, pues, más bien al método de transmisión de las garrapatas que se le hayan pegado, ya sea que inclusive, pues, no sé si llegamos a encontrar las garrapatas hasta en la parte de lo que es la encía o en la cavidad interna del conducto auditivo. Y bueno, pues resultó que su hermano pues había tenido, este que se llamaba, había tenido historia de garrapatas. Entonces, imagínense, desde el 2023 yo llegué a conocer a Ram a inicios de año de este presente del 2025, o sea, ya llevaba un tiempo considerable. ¿Y eso por qué? Vamos a ir adentrándonos y me llamó muchísimo la atención y dentro de la misma terapéutica estuve en convivencia con otros animales en la zona sureste tropical. Es un gatito que no come mal, pero sencillamente va, viaja, toma agua abundante, no conoce cuántas veces al día. Tenía su calendario de vacunación actualizado, pero su calendario de desparasitación no estaba tan actualizado. Ahí gran parte de la historia del clínico, ella sabe reconocer, ¿no? Al examen físico general, pues bueno, llegamos a encontrar dentro de la historia clínica, y esto es algo sospechoso por una gran pérdida ligera de la condición corporal, había hiporexia, había unas lesiones de manera sobre la base de la oreja en la cara externa y había mucosas hiperémicas y ligero porcentaje de deshidratación, recordando que el paciente iba para un chequeo y para su limpieza dental. Había ligero dolor articular en el examen ortopédico, pues obviamente había ligero dolor en el lumbar, cierta dosis, dinámico, contractura, y sobre todo pues había algunos cambios importantes propios de la misma edad, ¿no? Sin embargo, bueno, recordando, y gran parte de este examen dermatológico, pues tanto de la base de la oreja izquierda y derecha presentaba estas lesiones alopécicas, eritematosas, distribuidas de manera focalizada, sobre todo con un contorno bien delimitado, y obviamente porque también el mismo gatito, con las zonas de las costras, pues estaba generándome un proceso de inflamación, ¿no? Por el eritema. Y al final de cuentas esto fue generado precisamente por el traumatismo que se estaba generando en el mismo paciente.
Y esto pues eran en ambas posiciones de la base de la oreja. De manera importante, pues con todo el antecedente que teníamos ya de historia, pues se hizo el primer abordaje, ¿no? Después de tu escrutinio diagnóstico, con tu examen físico general, tu lista de problemas, tu lista maestra, llegamos a deducir que gran parte también de estos cambios no debíamos descartarlos. Se me pasó decirles leucemia negativo. En el caso de, pues, de primera intención sobre la parte dermatológica, la doctora me apoyó muchísimo, ya que pues ella sí se dedica un poquito más al área de dermatología, me mencionaba que había una zona de vasculitis y en la citología encontraron inflamación de tipo neutrofílica, ¿no? O sea, había un proceso inflamatorio con una tensión de manera importante. Se realizan estudios sanguíneos, un hemograma, química sanguínea, y bueno, pues si se dan cuenta, no había muchas alteraciones, hipercolesterolemia, azotemia renal, pero nos faltó la orina, pero pues se nos había ganado, ¿no? Entonces, bueno, de manera importante también hicimos, bueno, la doctora hizo estudios serológicos, y bueno, gracias al laboratorio pues logramos determinar que Ramón, eh, desde entonces 10 años, salió positivo en Lidia. Ramón, de alguna otra manera, de reacción de la cadena polimerasa, salió positivo en niños. Entonces, recordando muchas de estas características y viendo esa azotemia, pues bueno, se decide realizar un estudio de seguimiento, que también nosotros veíamos un poquito de inconsistencia iba a venir precisamente porque viajaba y todo esto. Entonces habíamos encontrado que había un poquito de signología acorde a un proceso de anomalías de tipo renal. Se decide realizar un estudio más completo porque también encontraron una ligera arritmia durante su abordaje inicial y durante este abordaje inicial, pues el cardiólogo reportó también un bloqueo de rama derecha incompleto, ¿no? Déficit de conducción derecho. Al final de cuentas, pues sí es de gran importancia y en su parte ecocardiográfica, el doctor encontró, pues bueno, mencionó que solamente las alteraciones ecocardiográficas al momento del estudio, correlacionando todo esto junto con las lesiones en la piel, en el corazón, a nivel de la actividad eléctrica por estos factores de situaciones de fibrosis que se estaban dando con este bloqueo completo, pues el diagnóstico fue paciente con ehrlichiosis, ¿no? Recibe tratamiento cada uno de todos ellos de dosis de doxiciclina 10 miligramos por kilo, 24 horas por 30 días, se ofrece agua, precisamente dándole las indicaciones de que el fármaco pues, puede generar cierta irritación. Sin embargo, pues bueno, también nos preocupaba que de repente se los daban, ¿no? Porque al final de cuentas sí tuvo mejoría clínica con estas lesiones dermatológicas. No se repitió el estudio de PCR por situaciones personales después de un año y medio, ya que el paciente había estado medianamente y que se les había recomendado que después de los 30 días debía de finalizar con un seguimiento a través de PCR para ver si ya había sido eliminado el agente o darle otro segundo ciclo, siempre con su tratamiento. Entonces, llega otra vez, regresa en el mes de marzo también, yo le doy seguimiento, antes la doctora le había dado seguimiento, no se le dio otra vez la parte de PCR y aún así, pues seguía, fue otra vez la visita porque había otra vez las mismas lesiones dermatológicas que en un inicio habían sido eliminadas, ¿no? Se sugiere realizar nuevos estudios de PCR, de química sanguínea y otra vez otra psicología de primera intención. Estas son las mismas lesiones dermatológicas, recordando que otra vez el gatito se estaba mutilando, rascando y haciendo otro tipo de procesos, ¿no? Igual la misma doctora vuelve a mencionar que se le realiza la inflamación neutrofílica a través de la citología, ¿no? Los estudios de sangre ahora reflejaron una hipersotemia con hiperosmolaridad secundaria de concentración, hipercolesterolemia, trigliceridemia y había una leucemia
neutropenia, ¿no? Pero bueno, ya sabíamos también, a pesar del proceso inflamatorio que estaba causando también el gatito, ¿no? En esta ocasión, Ramón ya no se dejaba muy bien el tratamiento médico vía oral, sin embargo, se le ofreció de nuevo la dosis de doxiciclina, pero solamente se le dio una semana, ya que el gatito de repente, pues sí y no, y pues empezaba a vomitar y tenía náuseas, saliva. O se buscaron nuevas alternativas viables para el paciente, encontrando básicamente un viejo aliado, ¿no? Dentro de esta búsqueda exhaustiva de literatura tienes que buscar tratamientos que de alguna otra manera puedan interesar y que sean muy fáciles y accesibles para el hospital. Entonces vimos que bien, nos encontramos que desde tiempos, desde que había por medio del doctor Michael Lapin, había ehrlichiosis felina, que se hacía en la plasma. Las autoridades en ese entonces, desde el 2002, mencionaban que pudiesen utilizar el dipropionato de imidacloprid, la doxiciclina, para erradicar este tipo de parásitos, pacientes bacterias intracelulares facultativas. Y sobre todo desde el 2002, el doctor Lapin habla del efecto del imidocar en hemobartonela o Mycoplasma pelis, y sencillamente reportó un caso de gatos en donde precisamente vio la evidencia de eliminación de parásitos, Babesia, Ehrlichia, y la doctora Susan Lire habla precisamente también de eliminación a través de este tipo y hace un recuento de todo lo que en un momento dado llegamos a eliminar. Entonces, sencillamente, pues a lo que quiero llegar es que en este tipo de sentido nosotros utilizamos el dipropionato de imidocarbo como tratamiento para tratar de inhibir el efecto de este tipo de agentes, sobre todo porque había una evidencia. Hay estudios en donde mencionan que no hubo efectos adversos y de hecho solamente reportan en un artículo que uno, pero no estuvo asociado al tratamiento con el de Medicar. Pues aquí precisamente dobles ciegos en donde un paciente llegó a estar tratado solamente con el dipropionato de miocardio y otro con el dipropionato de miocardio y doxiciclina y tuvieron el mismo efecto de eliminación. Entonces, en este tipo de sentidos, pues sí hubo una mejor evidencia científica en donde el efecto mejoró de manera clínica. Después yo lo veo en el 2025 precisamente, donde pues, no me encuentro más que pues algunas alteraciones. Ya no veo alteraciones electrocardiográficas como al inicio, como se mencionaba, que es uno de los efectos que pudo haber llegado a tener por de requiosas, que es este bloqueo de rama completo. Hoy en día, pues ya no se llegó a encontrar. Se le dio el tratamiento y la terapéutica, sencillamente la llegó a responder de manera adecuada, pero son pacientes que van y vienen, pues a lo que yo quiero hacer mención. Este tipo de pacientes deben de tener de manera exclusiva una terapéutica no solamente médica, sino de tipo en cuanto a la comunicación. Esto es realmente importante, ¿no? Entonces, el dipropionato de imidacloprid es uno de los viejos aliados que tenemos para la terapéutica en perros y gatos, con babesia, con Ehrlichia y sobre todo también para en el caso de utilizarlos, porque pues, de alguna otra manera son viejos aliados que llegamos a olvidar, ¿no? Y sencillamente nosotros llegamos a tener un efecto muy bueno en el caso que les estoy haciendo mención. Hay precisamente una aplicación bastante buena en perros y gatos, y ya lo vieron a través de este caso clínico. Sus efectos secundarios, la dosificación y las consideraciones éticas a tratar. El imidafin, fíjense que viene ya sea en forma de tabletas, forma inyectable. Para mí me funcionó la parte inyectable bastante bien, ¿no? Tiene propiedades antiinflamatorias, su estructura química es fundamental precisamente, es liposoluble, lo que facilita su absorción y mejora su biodisponibilidad, inhibe de manera importante
importante el ADN y el ARN, lo cual es crucial para la reproducción de este tipo de parásitos o bacterias intracelulares facultativas, ¿no? Y de alguna otra manera garantiza una disminución de manera importante. Debido a la situación de que volvemos a lo mismo, como sucedió en el mismo al inicio, que después de esto, de este periodo de tiempo, y se va dando una aplicación de tratamiento, ya no tienes que estar lidiando, ¿no? Puedes tú administrarlo de manera intramuscular subcutánea. El único inconveniente que vimos y que también está reportado es el efecto que al final de cuentas llegamos a encontrar, no solamente dolor en el sitio de inoculación del fármaco, fue lo único que llegamos a reportar. Llegan a reportar vómitos, diarreas, no lo reporté con el paciente Ramón, porque no fue de alguna otra manera necesaria, ya que reportó. Y es la elección dependiendo de cada caso. Al final de cuentas, predice mucho. Las aplicaciones clínicas del lipidocal están sencillamente sensibilizadas a una gran cantidad desde el tratamiento de la babesia, que es una enfermedad de tipo intracelular facultativa que de alguna otra manera puede generar una recuperación mucho más rápida. Es un viejo aliado. A mí todavía, cuando yo estaba estudiando, me llegó, y estoy hablando por el año 2002, 2003, 2004, llegué a utilizar muchísimo este tipo de tratamientos, sin necesidad de otro tipo de situaciones. Obviamente estábamos mucho más limitados con las PCR y todo esto, o la doxiciclina, la rofloxacina, o estos nuevos tratamientos tópicos que de manera limitada, ya sea por costos, que eso es algo muy importante que debemos de llegar a encontrar. Los costos también no es porque yo tenga que estar sobrepesando el bolsillo del propietario, sino sencillamente tratándome de adaptar a las necesidades del propietario en este tipo de sentidos. Como bien ya lo hemos mencionado, con erliquiosis también es otro de los tratamientos que llegamos a encontrar, como el uso, el protocolo de seguimiento que yo llegué a encontrar puede estar muy variado. En el control del anaplasma también es otro de los indicaciones que nosotros podríamos llegar a utilizar, y sobre todo la dosificación en perros y gatos pues depende mucho del metabolismo, ya sea en perros y tanto en gatos, ¿no? Se inyectó en este tipo de sentidos de manera intramuscular a 5 miligramos por kilo cada 14 días en un periodo de 2 inyecciones, ¿no? Los gatos, en este estudio que hago revisión, presentaron valores clínicos, hematológicos y bioquímicos normales. Dieron positivo para, en algunas situaciones, para Mycoplasma phelix mediante PCR antes del tratamiento, pero ya después de esto ya salieron negativos, ¿no? Hay que tener estas consideraciones generales. Pero sencillamente lo que reporta la literatura y desde las últimas actualizaciones, pues sí se ha visto el uso de este tipo de terapéuticas como tratamiento adicional para el manejo de este tipo de dosis, o sea, por eso es un viejo aliado. Entonces, el método de administración y frecuencia ya lo hemos visto. La eficacia es importante siempre y cuando la comunicación sea efectiva con el propietario para que después de estos 30 días se le realice la prueba para poder tener la mejor detección. Entonces, los efectos secundarios y contraindicaciones, como el bien les había hecho mención, solamente en el sitio de inoculación, en algunas ocasiones se llegó a encontrar básicamente que tenía dolor, me reportan en algunos vómitos, otros diarrea, sencillamente son las que ustedes deben de llegar a tener, ¿no? Recordando también que, bueno, pues cada paciente debe de estar teniendo una indicación en cuanto a su terapéutica, contraindicaciones farmacológicas e interacciones acorde a lo que puede estar teniendo en cuanto a comorbilidades, ¿no? Y esto es muy importante para no generar estos efectos potenciales secundarios y sobre todo que lo tengan en relevancia clínica, porque a mí me funcionó bastante bien en este tipo de pacientes. Felipe, a pesar de que ya habían pasado por esta terapéutica, sencillamente me encontré con un efecto adverso que ya no tenía gran oportunidad de mejorar
en cuanto a su opción terapéutica, ¿no? Porque sencillamente ya no lo quería. Las consideraciones y bienestar, pues obviamente estoy hablando del bienestar, que básicamente es crucial porque recuerden que los gatos pueden llegar a tener efectos estresores, inclusive desde nuestra visita a clínicas, en donde pues sencillamente debemos de tener una especie de respuesta o de área específica para un gato o un perro, y que pues si la enfermedad que trae eh, se estresa durante la consulta, puede estar mermada si después de nuestra consulta puede llegar a empeorar misma mediada por una situación de inversión de estrés, ¿no? Hay que utilizar fármacos que de alguna otra manera han sido en desuso, y sobre todo porque ya nuevas avances tecnológicos han hecho que este tipo de bacterias y sobre todo estos vectores que han generado una gran resistencia, pues por el uso y el desuso de este gran apartado de antibióticos de manera indiscriminada, nosotros hemos llegado a utilizar, pues es sencillamente la razón y la conclusión que yo puedo hacer mención. El monitoreo y el seguimiento debe de estar mediado básicamente por una mejor práctica, menor resistencia bacteriana, importancia del monitoreo en cuanto a evaluación de su hemograma, química sanguínea, PCR, su ecocardiograma, su electrocardiograma, su presión arterial, y sobre todo las necesidades de manera importante adicional acorde a cada paciente, ¿no? Siempre tener como alternativa al dipropionato de imidocar en su arsenal, conózcanlo. Yo antes, pues recordando esto y bajo la utilización de este tratamiento, pues logré deducir que la gran parte médica mejoró sencillamente y no estresé tanto al paciente, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, ya hoy en día, si son condicionantes de un paciente, pues sencillamente, pues el factor estrés puede ser, ¿no? Y mantener siempre una opción de manera vigente, ¿no? Entonces, como conclusiones, siempre no olvidarnos de los efectos beneficiosos que puede llegar a tener un fármaco como alternativa, tener viejos aliados, amigos, fármacos que sencillamente hoy en día se han dejado de utilizar. Anteriormente estaba el dipropionato de imidacloprid para pacientes de ganado. Sencillamente no olvidar que ya la medicina veterinaria en cuanto a especies ha cambiado, y ahora ver los gatos han generado nuevo poco de atención en cuanto a la atención veterinaria, y esto sencillamente es algo que debemos de llegar a generar una solución. El caso clínico 2 que yo llego a presentarles es uno que clariasis aquí en la Ciudad de México, precisamente. Ya se llama Nala, es una Siberian Husky de 4 años, de 21 kilos de peso. Nala llegó a presentar desmayos en varias ocasiones, cual lo llevaron como médico externo. Dieron varios diagnósticos, e inclusive los que le llamó la atención fue precisamente porque llegaba a presentar alteraciones del ritmo, tenía que presentar bradiarritmias y estaba de manera inconstante. Esta paciente, ya haciendo ya más el historial clínico, venía de Monterrey. Entonces, en esta zona de la parte norte, precisamente hay muchos son. Cuando estuve en Nuevo Laredo, y pasa, ahí era el pan nuestro de cada día de encontrar parásitos externos. Este paciente come alimento premium. Los principales características enfocadas a que el paciente estaba relacionado con la enfermedad: había dejado de tomar agua, la nota de caída y con cualidades para caminar. Hubo como antecedente proceso quirúrgico por lente intraocular secundario a glaucoma, recordando que los Siberian Husky tienen una predisposición de manera innata a presentar por predisposición racial de alteraciones de la presión intraocular, una reducción de ganglio cerrado por esta raza, ¿no?
Entonces, este video me lo mandaron los propietarios y si se dan cuenta es una paciente que había estado temblorosa, con ciertos cambios de comportamiento, los desmayos y pues de manera parcial, si se dan cuenta no pierde la conciencia, había estado pues como con este tipo de sensaciones de pues no sabían si era una convulsión o un desmayo. Entonces buscaron una atención junto con la parte médica de un hospital de laboratorio de referencia y bueno, en el programa había salido pues un proceso inflamatorio, una leucocitosis, una neutropenia, y empezaba a presentar algunos cambios de manera importante en el hemograma, ¿no? Proceso de eritrocitosis, su química sanguínea, pues al final de cuentas fue incremento de LT, fosfatasa alcalina, amilasa y cambios en el fósforo, ¿no? Entonces, en ellos, en este hospital especializado en neurología, y pues, bueno, la parte es que también encontraron una densidad urinaria un poquito baja. Esto fue a inicios de año. Posteriormente a esto, acuden con, conmigo para poder realizar una evaluación cardiovascular. Entonces, en el electrocardiograma había alteraciones en el ritmo, de ritmo, bloqueos de primer grado móviles tipo 2, y se dan cuenta que están un poquito lentos su frecuencia cardíaca. Y en este ámbito de la frecuencia cardíaca era lo que ya les habían hecho mención. Posteriormente a esto, se realizó en el hospital también, en donde habían ido ultrasonido, donde habían encontrado pues una enteritis por procesos de origen inflamatorio, ya por los vómitos y las diarreas, y asimismo también habían encontrado por alteraciones de los estudios de laboratorio evidencia de una nefropatía intersticial de tipo artificial. Habían medido los electrolitos este, en este tipo de pacientes, en este paciente, y habían encontrado pues, solamente hemólisis, todo encontrando dentro del organismo, pensando que esos desmayos o ese tipo de episodios convulsivos parciales pudiesen haber estado asociados a alteraciones electrolíticas. Le mandamos a hacer serologías por PCR, ya que por la historia clínica pues habíamos mencionado ver si hubiese o no la presencia de algunos parásitos externos y sobre todo la endémica de donde venían, ¿no? Entonces, bueno, pues, gracias al laboratorio encontramos tirofilaria imuitis, ¿no? Esta es una técnica de no una distinción especial, en donde pues también habían encontrado fiebre y estados de conciencia alterada, resultando positivo a Drofilariae mitis. Entonces, aquí encontramos este tipo de parásitos y sobre todo en el frotis. En el frotis habían visto la presencia de laboratorio, esto es cortesía del laboratorio. Gracias al laboratorio San Francisco que me apoyó para poder hacer el diagnóstico. Vean cómo están las microfilarias sobrenadando. El diagnóstico ecocardiográfico y la presión arterial, bueno, pues al final de cuentas yo no encontré nada en evidencia, salvo unas lesiones que se llegaban a determinar sobre la zona del miocardio. Más aparte, encontré un incremento de la presión arterial y sí encontré el tracto de salida, perdón, antes de, vean cómo está sobre la capa flogística, sobre el capilar, en la parte más, vamos a llamarle, no central, sino más hacia la pared, las microfilarias, ¿no? Y en estas microfilarias, pues, estaban sobrenadantes. Esto quería decir que muy probablemente este tipo de pacientes o esta paciente llegaba a tener adultas ya. Entonces nos dimos a la tarea de buscarlas sobrenadando sobre la zona del tracto de salida del ventrículo del lado derecho y vean cómo está el ritmo. Este ritmo está mal, está con esta bradiarritmia, ¿no? Entonces esta madeja que se observa sobre la válvula tricuspidia, que en este tipo de zonas es donde lo llegamos a encontrar, en donde pues al final de cuentas lo que yo llegué a encontrar, y ahorita se los voy a señalar, es la presencia de este tipo de, de
de evidencia. En esta zona, aquí es donde está alargado la parte del parásito. Esta es la zona de la válvula tricuspidia, el tracto de salida del ventrículo del lado derecho, la aorta y hacia la ramificación de la rama derecha y rama izquierda de la arteria pulmonar, o sea, es el tronco pulmonar de la arteria pulmonar. Entonces, bueno, pues al final de cuentas llegamos a encontrar una gran cantidad de evidencia de parásitos. Hasta eso no fue mucho, pero obviamente sí. Obviamente con esto pues, se instauró un tratamiento médico acorde a las guías que hay de manera internacional sobre la American Heart Society de pues el tratamiento de microfilariasis y sobre todo resultando no positivo hacia microfilaria y segunda medio de PCR se dio de manera instaurada un tratamiento preventivo y en este tiempo empezamos a darle tratamiento con oxiciclina y asimismo pues nosotros empezamos o no con nuestra terapéutica preventiva en este tipo de sentidos, pensando que pudiese ir recordando el proceso fisiopatológico de hirofilaria, no siempre viene sola, viene con Wolbachia. Wolbachia es uno de los parásitos que llegan a estar ligados hacia este tipo de gusano de corazón. Y bueno, para esto utilizamos precisamente la oxiciclina, hicimos una prevención y la utilidad también de ectoparasitidas para el uso de este tipo de fármacos y sobre todo para la terapéutica. Entonces se le dio seguimiento por más de 30 días y junto con tratamientos como la ivermectina o selemectina o oxidectina, que son los tratamientos que se pueden ayudar para las microfilariasis, ¿no? Obviamente este protocolo del uso del corazón estuvimos también instaurando, pues después, y esto que de alguna otra manera se retrasó un poquito la llegada del fármaco, los primeros que hicieron la gestión de traer otro tipo de fármacos como la melarsobina, ¿no? Sin embargo, se tardó muchísimo, entonces volver a iniciar. Entonces se volvió a iniciar con el tratamiento de la disciplina. Ya tienen la melarsobina, pero volvemos a darle el tratamiento con la ivermectina. Entonces es otro aliado que nosotros llegamos a utilizar, sabiendo todas las consecuencias y los genes que de alguna otra manera se han detectado para la no utilización de la ivermectina, que algunos pacientes son susceptibles, ustedes ya los conocen más, ¿no? En febrero, pues al final de cuentas, pues todo el antecedente que se tenía, pues también se trató con sospechoso de alteraciones de renal, ¿no? Sin embargo, con la terapéutica y el seguimiento se dio. Posteriormente a esto, enero, febrero, para marzo, todavía con el tratamiento médico de la oxiciclina, dio positivo todavía de filariasis. Entonces, sencillamente todavía lo llegamos a encontrar por la técnica de endo modificada y ya era menor la cantidad de microfilarias que nosotros llegamos a encontrar, que fue cortesía laboratorio gracias a ellos que no logramos determinar ya más que una sola, y los capilares también. Sí. Tuvo un seguimiento control precisamente en este inter de que el paciente tuvo una en el espera de la melarsobina, pues el paciente tuvo una recaída, tuvo vómitos, temblores, entonces vamos a ver las globalinas bajas, leucemia, pero bueno, no encontramos complicaciones. Esto fue el 1 de mayo del 2025. Para el 2 de mayo volví a realizar la prueba para ver si estaba latente o se había o no eliminado, había mayor la presencia de este tipo de adultas, ¿no? Y resultó totalmente negativo. Entonces, este aliado como tal, y esto porque la pérdida era un poquito más complicada. Hoy en día sí tienen razón, hay opciones tópicas. Sin embargo, por situaciones un poquito más apremiantes, porque ya también el propietario me había dicho que ya había gastado muchísimo en la melarsobina, decidimos utilizar fármacos un poquito más asequibles como
tenemos la ivermectina, recordando con todas y cada una de estas vertientes que cada una llegamos a tener, recordando que la ivermectina fue descubierta en los años 70 y obviamente pues está relacionado con un compuesto de una bacteria del suelo. Fue muy reconocida y ampliamente distribuida, inclusive en nuestra pandemia estuvo precisamente implicada porque daban tratamientos a base de ivermectina para el COVID. ¿No? En la medicina veterinaria fue uno de los primeros desparasitantes que se llegó a utilizar, gran parte de los que llegamos a utilizar. Y sobre todo en medicina veterinaria para el control de las infestaciones en animales de granja y las mascotas que estaban a la periferia. No recuerdo que la ivermectina, pues bueno, interactúa y hace su trabajo, dando pie a que el sistema nervioso infiere los impulsos de los parásitos y va a generar una parálisis, ¿no? Entonces, inclusive con esto, pues, podemos utilizarlos hasta lavar las patas. Hay mayor permeabilidad de las membranas. Yo me acuerdo cuando hice mi presentación en parasitología, hablé de amblioma y de bófilos, y uno del, me acuerdo muchísimo que el tratamiento que había, estoy hablando del 2002, estaba utilizando la ivermectina. Todavía no estábamos hablando de nuevos productos como hoy en día. El tratamiento pues es muy seguro siempre y cuando, y esto sí se los voy a reconocer, tanto en perros como en gatos, hoy en día pues precisamente dada la utilidad que se tiene, y bueno, los productos de nueva generación son buenos. Sin embargo, pues en aquellos que la población es mayor de 15, 16, 17 gatos, puede ser ampliamente utilizada, o para aquellos en donde la población socioeconómica sea muy limitada de acuerdo al estrato social. Siempre es importante saber reconocer, recordando, ¿no?, que el tratamiento para los parásitos internos debemos de recordar la toxicidad en dosis superiores. Los perros con sensibilidad genética pueden presentar toxicosis con dosis tan bajas, ¿no? Y signos clínicos en toxicosis con gatos se puede estar reportando 3 a 4 miligramos. Y esto es importante que lo tengan en mente. Los tratamientos de los parásitos externos contra pulgas, garrapatas también es muy efectivo. También, por supuesto, y las garrapatas, junto con los mayos garrapaticidas, que hoy en día, por eso precisamente, ya no responden tan bien a este tipo de situaciones. La importancia de la dosificación, de la administración y de acuerdo a la variación del peso es muy precisa para el tipo de tratamiento. Para mí, yo se los digo que pues fue mi primera tratamiento de ivermectina para este tipo de pacientes con una dirofilariasis que en particular era el primer caso que yo llevaba de manera implícita. Y sobre todo la aplicación en gatos que hay, ¿no? Ese va a ser el tema y el dilema. Pues bueno, la farmacocinética de la ivermectina en gatos que reciben una dosis simultánea de este artículo, que nos habla desde el 2009, nos habla precisamente que es eficaz con parásitos y parásitos y no parásitos, ¿no? Y también es un plan de la división de las filariasis en este estudio. Pues nos hablan precisamente que si vieran una dosis única de subcutánea de 0.2 miligramos por kilo, posteriormente a esto recogieron muestras periódicas de la yugular en un máximo de 30 días y las concentraciones de ivermectina se lograron medir, en donde de alguna otra manera, pues las conclusiones del comportamiento es que la farmacocinética que recibieron unas dosis únicas reveló una rápida absorción, alta distribución, eliminación lenta y alta posibilidad de eliminación de microfilaria en zonas endémicas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay hasta en gatos una muy buena evidencia, sobre todo, ¿no?, en parásitos de tipo internos también pueden llegar a ser utilizados, recordando la sensibilidad
y los efectos adversos que pueden llegar a tener siempre y cuando estén técnicas, ¿no? Los efectos adversicos, los efectos adversos, recordando las bases sensibles a la ivermectina, los colis, sobre todo, y no en ellos también, porque hay gente que ya se ha descubierto en otro tipo de razas también, y las pautas para la administración que ustedes ya reconocen y conocen en cada una de ellas, ¿no? En conclusión, en recomendación, siempre recordando cada uno de, no solamente en estos fármacos, sino en todos, que llegamos a tener un efecto benéfico, pero sobre todo reconocer dónde actúa. Por eso yo los llamo los amigos y los nuevos aliados que sencillamente debemos de tener en mente gracias a las resistencias bacterianas que llegamos a tener. Entonces, no está desatendido esta vertiente, sino que al final de cuentas lo que yo quiero implicar es que muchos de estos fármacos se han olvidado precisamente por la nueva forma de instaurar y está perfecto, pero sencillamente recordando por que hay parásitos que pueden llegar a responder bastante bien y bastante adecuada para tanto parásitos internos y externos, ¿no? Siempre deben de tener una consulta de monitoreo y vigilancia médica. Paciente en ala hoy en día ya va a entrar en su fase de belarsonina y sencillamente se le dio su dosis de ivermectina, se le están haciendo controles en su hemograma, mejoró clínicamente su arritmia, el corazón de manera contráctil ha mejorado de una manera fuerte y sobre todo ya no presenta estas arritmias de manera. Entonces, como conclusión, siempre quiero llegar dejarles a la vista que no perder de vista el enfoque de la terapéutica que se está ofreciendo, reconocer cuáles son las limitantes que tenemos sociales, epidemiológicas y el tipo de paciente, conocer y reconocer la dosis adecuada y sobre todo tratar de no cerrarnos al camino de que este paciente no tenga una terapéutica totalmente adecuada, ¿no? Y sobre todo en respuesta a una consulta totalmente adecuada. Pues bueno, quiero dejarles a ustedes una gran enseñanza y experiencia que yo tuve con estos productos que de alguna otra manera en su momento yo los vi hace muchísimo tiempo, pero hoy en día están otra vez reconocimiento gracias a que pues han dejado de utilizarse en algunas zonas, salvo en otras ocupadas, en donde hay ganado, todavía se llegan a utilizar y tienen muy buena respuesta. Entonces, mi experiencia con base en la elaboración de este protocolo me fue muy benéfico, sobre todo con el fue muy buena experiencia allá ahora con filariasis, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Las preguntas las puedo dejar abiertas para que me puedan contestar. Mi correo electrónico es healge03@gmail.com. Pueden hacerme llegar todas sus preguntas y recordando que pues estamos aquí para poder hacer el trabajo en conjunto. Bueno, eso es mi opción y sobre todo alternativas de terapéutica y tratamiento. No sin antes recalcarles que la medicina veterinaria cada vez está cambiando más, pero también nos estamos enfrentando a una lucha constante de cambio de vectores por cambios climáticos y estos cambios climáticos generan estos cambios de vectores y sobre todo resistencias de estas bacterias y de este tipo de vectores. Entonces no me queda más que recordarles que sigamos capacitándonos y capacitándonos. Y sobre todo quiero agradecer al laboratorio de River Pharma, que al final de cuentas ha sido una gran ventana de oportunidad, no es el único que tiene una empresa certificada y es una de las plantas que pues afortunadamente compite muy bien en el ámbito mexicano, ¿no? Al 100% empresa mexicana. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, estoy más que a sus órdenes y espero en toda su respuesta. Muchísimas gracias y espero comentarios. Muchas, muchas gracias.